El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Per angelica dicta eleantur nostra delicta. Ese evangelio que acabamos de escuchar lo hemos comentado con mucho más detalle hace muy poquitos domingos porque nos ha salido en la versión de San Marcos. San Marcos este pasaje lo narra con muchísimo más detalle porque seguramente se lo oyó contar muchas veces a San Pedro y por eso lo cuenta con mucho más detalle y con mucha más riqueza. Como lo hemos comentado hace poco, pues voy a irme a la primera lectura, porque hoy, hasta el viernes, vamos a estar escuchando una parte muy breve de la profecía del libro del profeta Oseas, quizás no tan conocido, son más conocidos Isaías, Ezequías, Oseas no es tan conocido. Él es un profeta del norte, de la misma coetáneo de Amós. Es la época de mayor esplendor, porque Oseas vive cuando el rey Jeroboam II ha expandido su reino de un modo grande. Entonces, los judíos tienen en esta época, tanto de Amós como de Oseas, la sensación de que todo va muy bien, porque Israel es muy rico, porque sus fronteras están grandes. Hoy, Occidente, nosotros, vivimos esa sensación, por un lado, de que vivimos muy bien, mejor que nuestros padres, nuestra vida es mucho más fácil que la de nuestros padres y abuelos materialmente, aunque todos tenemos más o menos dificultades, pero nos damos cuenta de que estamos en época de bonanza. Pero algo nos dice, si estamos abiertos, si tenemos los ojos bien abiertos y los oídos, que este esplendor, que este crecimiento tiene los días contados. Nos damos cuenta de que vivimos en un equilibrio muy inestable en todo el mundo. El mundo en estos momentos está muy, pero que muy raro, muy raro. En todos los sitios, miremos lo que miremos, vemos cada vez más violencia contenida, aparte de las guerras ya no contenidas, pero vemos que en todos los países hay una polarización cada vez más grande entre personas que luego, al final, en las cosas importantes piensan lo mismo, pero que se pelean de un modo terrible por cosas que son un poquito más secundarias, casi siempre materiales. Nos damos cuenta de que estamos en un fin de época y estamos en Occidente en una auténtica crisis de valores, una auténtica crisis de no saber lo que está bien ni lo que está mal, ¿eh? Una época en que aprobamos leyes a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de la eutanasia, en todo Occidente. Esta es la época que viven Oseas y Amós. Aparentemente hay una bonanza económica, pero es declive, ¿eh? El hijo del rey que gobierna en estos momentos en Israel, su hijo Zacarías, a los 6 meses de heredar el trono, va a ser asesinado. Va a terminar su dinastía, la dinastía de Jehú, y durante 25 años va a haber 7 reyes. ¿No suena esto? Gobernantes que no duran, ministros que no duran, ¿eh? Decadencia, falta de estabilidad. Pues esto es lo que pasa en esta época. Bienestar material, pero sensación de que estamos terminando algo. Fin de época, fin de era. No sabemos qué va a pasar, pero nos damos cuenta de que nuestros hijos van a vivir un mundo muy, pero que muy diferente al que nosotros vivimos. Y el que quiere verlo, pues lo ve. Y el que no, pues prefiere ser optimista, como decíamos el otro día. Decía un gran pensador, les citaba el otro día: yo soy un pesimista esperanzado en un mundo de optimistas sin esperanza. Nosotros, si queremos ver la realidad, nos damos cuenta de que somos pesimistas, de que no podemos confiar en el hombre moderno, pero tenemos la esperanza en Dios. Pero no, el hombre moderno confía, viene una pandemia y dice: saldremos más fuertes.
yo no veo que hayamos salido más fuertes, yo no veo que seamos más espirituales, más buenos, más honrados, arreglar la corrupción reinante en nuestra sociedad, la violencia en nuestra sociedad, la queremos arreglar con leyes, engordando nuestros códigos civiles y penales, cada vez más leyes, 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 y nos asombramos de que con más leyes hay cada vez más violencia, cada vez más pornografía, cada vez más violaciones, sicariato, corrupción, más policía, y no se arregla la sociedad. Lógico, porque confiamos en el hombre y damos la espalda a Dios. Mejor, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Pues aquí viene Oseas, un profeta muy para nuestro tiempo. Y es un profeta muy extraño, porque es un profeta al que Dios le hace realizar un gesto profético que es terrible. Le dice, cásate con una mujer, algunos dicen que es una prostituta, al menos con una mujer infiel. Cásate con Gomer, esa mujer que no es fiel. Y Dios Oseas se casa con una mujer para que experimente todo el pueblo, conozca el dolor de un hombre cuando su mujer le es infiel. De esa mujer, con la que se casa porque es obediente, de Gomer, va a engendrar 3 hijos. Y le va a poner 3 nombres simbólicos que son muy para nuestra época. El primer hijo se va a llamar Jezrael. Nosotros, la mayoría de ustedes no saben qué es Jezrael, pero para un judío es muy importante saber qué es Jezrael. Jezrael es el lugar donde la dinastía del rey comenzó. Ahí, en Jezrael, Jehú asesinó a los terribles Ahab y Jezabel y a su hijo Joram. Entonces Jehú empezó a ser rey, la dinastía del rey del tiempo de Oseas, empieza ahí, en Jezrael, y es un modo de decir que se acaba, porque efectivamente el hijo del rey va a ser el último rey de su dinastía. Estamos en un fin de época. Segunda hija, Lo-Ruhamá se llama, que significa sin misericordia. Dios dice que no, que se ha cansado de Israel y que no va a tener misericordia de esa generación. Esto hay que explicarlo. Tercer hijo, Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo, porque Israel ha roto la alianza. Esta experiencia tan dolorosa de tener una esposa infiel, una esposa prostituta, esta experiencia de tener 3 hijos con estos nombres tan terribles, aparentemente nos hablan de un Dios que ha dejado de amar a su pueblo, que ha dejado de cuidarlo, de protegerlo. No tengo misericordia, no es mi pueblo. El pueblo ha dado la espalda a Dios y aparentemente Dios ha dado la espalda a su pueblo. Pero sabemos, si leemos el resto de la Escritura y si leemos el mismísimo profeta Oseas, que no es así, que Dios jamás da la espalda a su pueblo, que Dios no nos da la espalda. Ahora está de moda decir que Dios no castiga. Pues miren, no es lo que dice la Escritura y no es lo que dice Oseas. Dios castiga a su pueblo. Y un pueblo como el nuestro necesita y merece un castigo. Un pueblo que ha sido cristiano y que renuncia a sus raíces cristianas. Un pueblo cuya gente ya no va a misa porque cree que no le hace falta, porque descansa en el dinero en lugar de en Dios. Un pueblo que no agradece a Dios la bonanza económica, nuestros avances tecnológicos, nuestros avances en la ciencia, en tantos campos en el que el hombre se ha ensoberbecido y ha dicho somos tan cultos y tan sabios que no necesitamos de Dios. Podemos legislar sin Dios, podemos gobernar sin Dios y contra Dios, y podemos decir que sus leyes ya no rigen para nosotros. Ahora nos podemos acostar con quien nos dé la gana, sea nuestro esposo o no, sea nuestra esposa o no, sea del mismo sexo o no. Podemos hacer lo que nos dé la gana porque la ley de Dios ha caducado. Este es un pueblo que necesita un castigo, pero no es un castigo de un Dios lleno de ira, que ya no se mide, no. Es un Dios que castiga para corregirnos. Un castigo terrible, pero medicinal. El castigo es medicinal. Y entonces vamos a ver hasta el viernes un resumen, porque no vamos a leer todo el libro, el profeta Oseas, y hoy hemos visto lo que promete Dios para este pueblo. Se ha puesto de moda hoy
a raíz del Concilio Vaticano II, hablar contra los profetas de calamidades. ¡Ay, los profetas de calamidades, qué malos son! Bueno, pues resulta que la Sagrada Escritura está llena de profetas de calamidades, y los profetas muchas veces profetizan calamidades. ¿Que no nos gusta escuchar las calamidades? Pues ya lo sé, ni a mí tampoco predicarlas, pero lo cierto es que están en la Escritura, y lo cierto es que si estamos atentos, continuamente hay calamidades para que el pueblo se corrija. Y entonces Dios señala a través de Oseas con mucha dureza al pueblo y dice: lo que le está haciendo esta mujer a Oseas es lo que tú has hecho conmigo, pueblo mío. Y entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Estos son tus pecados, me has sido infiel, te has prostituido con otros hombres, con otros dioses. Yo, y parece que va a bajar su brazo castigador, te voy a seducir, te voy a llevar al desierto. En el desierto se está mal, en el desierto no hay comida en abundancia, en el desierto no hay agua en abundancia, en el desierto se pasa mal. Y Dios dice a su pueblo, al que ama: te voy a llevar al desierto, te voy a quitar a tus amantes, te voy a quitar tus diversiones, te voy a quitar tus juergas, te voy a quitar tu abundancia, te voy a quitar toda tu comida, te voy a quitar todo aquello donde tú descansas. Y allí, en el desierto, vas a sufrir, y ahí te vas a acordar de mí. Te voy a seducir, te llevaré al desierto, hablaré a tu corazón, me volverás a escuchar y me responderás como en los días de tu juventud. Volveremos a ser amantes, te volverás a enamorar de tu esposo, volverás a ser fiel, volverás a la alegría. Pero previamente hay un castigo. Dios promete una calamidad para volver al amor primero. En el Apocalipsis se reprocha a la iglesia, ahora no me acuerdo cuál es, no sé si es la de Filadelfia, es una de las últimas, la última o la penúltima. Tengo contra ti, no, es la primera. Tengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor. El amor primero. Pues Dios hoy nos dice a nosotros: tengo contra ti. Hoy nos dice a Occidente: tengo contra ti, ustedes que son bautizados y legislan sin Dios y contra Dios, y hacen una agenda 2030 contra Dios y contra el hombre. Te voy a castigar. Y ahora que estamos en fiestas patrias, es bueno que escuchemos esto, que Dios castiga a las naciones que antaño han sido cristianas, que han sido católicas y le han dado la espalda. Y las va a castigar, lo promete en la Escritura. No para que se pierdan, sino para que vuelvan al amor primero. Y por eso hoy nosotros pues escuchamos esta lectura. Dice: tú me responderás como en los días de tu juventud, como cuando te saqué de Egipto, cuando empecé mi historia contigo. Me llamarás esposo mío, no me llamarás amo, me llamarás esposo. Me desposaré contigo para siempre en justicia y en derecho, en misericordia, en ternura y en fidelidad, y conocerás al Señor. Esto lo podemos leer en clave personal, es la historia de cada uno de nosotros. Estamos nosotros llamados a volver al amor primero, a volver cuando somos pecadores, cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de rezar. Esto se puede leer en clave personal y esto se puede leer en clave nacional. Y en estas fiestas patrias, en este mes patrio, pues hemos de orar por el Perú, para que el castigo no sea muy grave, para que no sea muy largo, para que muy pronto volvamos al amor primero, para que el desierto no sea largo para el Perú. En realidad, el Perú lleva muchos años de castigo, desde la independencia, porque aunque aún nos cuenten esa leyenda negra de que el Perú sufría esclavitud, el Perú tuvo 300 años maravillosos durante el virreinato, de bonanza, de riqueza, de paz, de serenidad, de estabilidad y crecimiento. El virreinato del Perú era un lugar maravilloso contra todo lo que nos quieran contar. No hay más que ir al Cusco, ir a Lima y ver la bonanza que hay ahí, económica y espiritual, los santos que ha habido en esa época. Pero desde la independencia nos hemos olvidado de Dios y entonces llevamos 200 años de pobreza. Aunque le echamos la culpa a los españoles que nos robaron el oro, en realidad la triste historia del Perú viene precisamente a raíz de la independencia. No por ser independientes, sino por dar la espalda a Dios, por ponernos en manos de la masonería, por creer que podemos legislar sin Dios y contra Dios. Y por eso hemos de orar por el Perú. Así que pedimos: oh María concebida sin pecado, mira compasiva al Perú, ruega por el Perú, salva al Perú. Cuanto más culpable es, tanto más necesita de tu poderosa intercesión. Dirige por él a Jesús una palabra de amor,
para que en el Perú reine la paz y el amor cristiano. Oh Jesús, obediente a María, salva al Perú.